para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay moradas de victoria, que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al de Dios sacrosanto, que victorioso rendía y mucho al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me impacte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hola, buenos días, Iglesia Bautista Amor. Espero que todos estén muy bien. Y vamos a seguir con nuestro estudio, la serie de este mes que es Edificaré mi fe. Hablando de la fe que nosotros como creyentes debemos tener en nuestra vida. Y hoy quisiera hablar con ustedes sobre lo que pasa cuando tenemos fe. Entonces, lo que pasa cuando tenemos fe. Y vamos a ver acá en la Biblia, estaremos en Mateo 17, versículo 14 al versículo 21. Mateo capítulo 17, 14. Acá dice: cuando llegaron al gentío, acá el gentío es una multitud de personas. Vino a él un hombre, hablando de él es Jesucristo. Vino a él, Jesucristo, un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, versículo 15 dice, este varón dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces acá tenemos un papá que tiene un hijo lunático, un hijo enfermo, lleno de un demonio de Satanás, un espíritu no de Dios. No puedo imaginar este varón. Y también este relato está en dos otros evangelios. Tenemos Marcos y Lucas también. No es en el evangelio de Juan, pero en Marcos y Lucas también. Entonces tenemos tres cuentas de la misma historia acá. Algo que sucedió, pero el dolor, la preocupación de ese papá por su hijo lunático, lleno de demonio. A los discípulos se les había dado la autoridad para hacer la sanación, pero aún no había aprendido cómo apropiarse del poder de Dios. Entonces, hace mucho tiempo los discípulos habían recibido el don de sanar a las personas, el don de echar fuera los demonios, entre otras cosas también. Pero la frustración de Jesús fue con la generación incrédula y poco en respuesta, incluyendo a la multitud a los maestros
de la ley o las escribas se llama al hombre y los 9 discípulos. Entonces Jesús descendió de una montaña con los líderes entre los discípulos. Tenemos Juan, Pedro y también el hermano de Juan, quien es Santiago, o a veces se llama, o muchas veces se llama Jacobo. Y estos 3 eran los líderes entre ellos y estaban ahí para su transfiguración. Y allá vieron Moisés y también Isaías también allá en ese monte o en la montaña. Y apenas de llegar, y estaba como la multitud de personas allí para poder hablar con Jesús, incluso el papá del niño lunático. Versículo 17 acá dice, respondiendo Jesús dijo, entonces acá Jesús va a contestarle. Dijo Jesús, oh generación incrédula y perversa, hablando de ellos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y estaba hablando con ellos. Debido a su incredulidad, su falta de fe, de estos 9 discípulos de Jesús, no podían echar fuera el demonio que el niño de ese varón tenía. Qué lástima. Aunque que les había hecho una y otra vez en su vida. Pero acá tenían incredulidad y Jesús les llevaron a ellos y también los otros allá, una generación incrédula y perversa. Qué lástima, qué vergüenza, ¿cierto? Versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces Jesús lo sanó, y gracias a Dios, acá dice en la Biblia, este quedó sano desde aquella hora, desde el mismo segundo, porque ese demonio le echó afuera de su cuerpo. Y gracias a Dios por este milagro de Jesús. 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron. Entonces los 9 discípulos tenían una pregunta para Jesús. En otro evangelio dice que los 9, no incluyendo esos 3 que estaban ahí con Jesús en la montaña antes que habían descendido. Acá está su pregunta acá. Los discípulos a Jesús, esos 9, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Buena pregunta, ¿no? Si tuvieran que contestarle. Pero acá, versículo 20, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, mira, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, algo muy minúsculo, ¿cierto? Muy chiquitito. Un grano o una semilla de mostaza, diréis a este monte, hablando de la monte allá, a su lado, un monte grande, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. 21 dice, pero este género, hablando de los demonios, no sale sino con oración y ayuno. Entonces los discípulos no habían podido expulsar a este demonio. No habían echado afuera este demonio. Y le preguntaron a Jesús por qué. Habían expulsado demonios antes. ¿Por qué no respondió este demonio? Quizás un demonio diferente.
Jesús señaló su falta de fe, su incredulidad, su falta de fe. Y nada más. Y también habló de orar y ayunar también para poder echar afuera, expulsar estos demonios en el futuro, como les habían hecho antes también. Quizás los discípulos habían tratado de expulsar al demonio con su propia habilidad en lugar de la de Dios. Así, si es así, sus corazones y mentes no estaban en sintonía con Dios porque sus palabras no tenían poder. Entonces, de verdad, mis palabras no tienen poder si son mis palabras. Pero lo que tiene poder es el Evangelio. Son las palabras de Dios. Son las palabras de Jesucristo que tienen el poder para salvar, para echar afuera demonios y para guiarnos en la vida. Es Dios que tiene el poder, no es de nosotros. Pero podemos tener este poder solo es a través de Jesús, a través del Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente. Su pregunta reveló su error. Entonces, estos 9 discípulos dijeron, ¿por qué no podemos echar afuera este demonio? Se centraron en sí mismos, como nosotros a veces, no en Jesucristo. Debemos estar enfocándonos en quién es Jesús, en su poder, no en nuestras debilidades. Pensando que sí, somos los bacanes y somos los buenos y los valientes. No, todo mi valentía, todo mi esfuerzo está en Jesucristo, en la persona de Jesús. Él es mi todo, incluso mi fortaleza. Vamos a ver solo 2 cosas hoy. 2 cosas hablando de la fe que podemos tener. Número 1 es cuando tengo fe en Dios me podrá usar. Cuando estoy confiando en Jesús o en Dios, o sea, me podrá usar para su gloria. En Mateo 17:20, nuevamente voy a leer una parte de este versículo acá, dice, lo que dice, si tuvieres fe. Jesús hablando con estos 9 discípulos allá, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, como una semillita, una semilla de mostaza. Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. En el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre igual. Y también les habían recibido el poder para hacer los milagros, para echar fuera los demonios, solo a través de Jesús, para el ministerio, para su gloria. El deseo de todo creyente debe ser el deseo de ser utilizado para la voluntad perfecta de Dios. En Romanos 12:2 dice Pablo acá, no os conforméis a este siglo, hablando de esta generación, este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena, me gusta acá, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, su voluntad, la voluntad de Dios, es agradable y perfecta y buena también. Pero mi propia voluntad, si no es según su voluntad, no vale nada. No es buena. Puede ser egoísta, puede ser pensando en mí mismo, porque soy comprado de precio. Entonces, ahora voy a glorificar al Padre y su Hijo que están en el cielo. También en Lucas 17,
versículos 5 y 6, acá dice, versículo 5 de Lucas 17, dijeron los apóstoles al Señor, hablando de Jesús acá, aumentanos la fe. Estaban pidiendo más fe. Es algo que también nosotros incluso podemos pedir más fe. Aumentanos la fe. Versículo 6 dice, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es lo mismo, ¿cierto? Hablando con ellos también de como un grano de mostaza o una semilla de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Hablando de, no solamente hablando de este monte o la montaña, aquí Jesús estaba hablando con ellos de la misma cosa, de ese grano de mostaza, la semilla, pero hablando de un árbol no tan chico, pero un árbol grande. Y estaba diciendo que puede moverlo también, con solo un grano de fe, o como fe como un grano de mostaza. Solo con un poquito fe puede ser la obra. Y Dios puede usarte. Pero obviamente estos discípulos, esos 9 que no podían echar afuera este demonio, no tenían nada de fe. Incrédulos. No confiando en Dios, en Jesús, con su poder, pero pensando en sus habilidades y sus dones nomás. No la persona del poder para hacer la obra. Mateo 13, versículo 31 y 32, dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante, mira, al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Entonces Jesús dijo que la semilla o el grano de la mostaza es más pequeña que todas las semillas. Pero cuando ha crecido, dice Jesús acá, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol y de tal manera que vienen las aves del cielo y nacen nidos en sus ramas. Interesante acá. Entonces Jesús hablando de ese grano de mostaza nuevamente, pero su potencia no siendo un grano de mostaza, pero es fe. Es la fe, pero con poca fe, con fe verdadera, confiando en Dios, puede crecer las cosas y también proveer comida para los árboles también. Para las... dice que vienen las aves del cielo y nacen nidos en sus ramas. Entonces puede ser algo que da fruto, algo que está reproduciéndote, que está dando vida a otras criaturas también. Puede ser nuestra fe igual. Y Jesús muchas veces, acá como 3 veces, por lo menos estaba hablando de la fe como el grano de mostaza, que puede plantar y puede dar fruto, que Dios puede dar la vida. Dios es el único que puede darnos la vida. Él es el único, es su cosecha, es su cosecha, son tus personas, y es el único que tiene el poder salvar a cada persona. No puedo hacer nada sino Jesucristo.
Jesús comparó este comienzo con la semilla de mostaza, que era una semilla de las más pequeñas que usaba un campesino. Jesús no estaba haciendo una declaración científica, aunque la semilla de mostaza no es la semilla más pequeña de toda la creación. Se usó en los proverbios religiosos para designar las cosas más pequeñas. Entonces estaba hablando con ellos para que entiendan lo que estaba diciendo, hablando de la poca fe. La fe, pero la fe verdadera, no la incredulidad o la falta de fe, pero hablando de la fe verdadera. No importa si es solo, pero debemos confiar en Dios con todo, pero también puede usar cualquier fe que tenemos. Ninguna otra semilla tan pequeña produjo una planta tan grande. Entonces, una semillita, pero una planta dice que un árbol muy grande. De esta microscópica semilla crecería un gran arbusto. El arbusto o árbol más grande entre todas las hierbas que el campesino plantaría en su jardín. Es un milagro, ¿cierto? Como la fe que podemos tener en Dios, la fe verdadera. Un arbusto de mostaza podría crecer hasta 4 metros de altura en solo unas pocas semanas nomás. Entonces es una semillita, pero la semillita puede crecer rápido y grande y puede dar mostaza y puede alimentar a los demás. El punto de Jesús fue así como una pequeña semilla se convertirá en la más grande de las plantas del jardín. El reino de Dios producirá muchas personas que realmente crean, que las personas están confiando en el poder de Jesucristo y no en sus esfuerzos, no a través de su poder. Dios quiere usarnos según nuestra fe en Él. Entonces debemos confiar en Él, no en nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros mismos porque vamos a fallar. Pero Jesús no nos falla. Es fiel y es todopoderoso. Número 2, cuando tengo fe, nada me será imposible. En Mateo 17:20 nuevamente, allá dice, y nada os será imposible. Jesús diciendo a sus discípulos, y nada os será imposible. Cuando confía en Dios, nada según su voluntad es imposible. Según mis esfuerzos, sí, es imposible. Puede ser imposible. Pero a través de Jesús, a través de Dios, nada es imposible. Según su voluntad, según sus deseos. En enero prediqué todo el mes sobre nuestras metas. Pero recuerdas que Jesús no tiene metas, tiene una misión, tiene un propósito. Y debemos confiar y ser involucrados en su propósito, en su misión. Si fuéramos creyentes, y obviamente nosotros, los que han confiado en Jesús, debemos seguir confiándole y debemos seguir conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, y quiere buscar y salvar a cada persona. Y quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para su gloria, la gloria del Padre. Hay un gran poder en un poco de fe cuando Dios está con nosotros. Si nos sentimos débiles o impotentes como creyentes, debemos examinar nuestra fe, asegurándonos de que no confiemos en nuestras propias capacidades para producir resultados, sino en los de Dios. El
El rey David dijo en Salmo 139, 23, dijo David, examíname, oh Dios, examíname, me examen. Acá dijo, y conoce mi corazón, conoce mi corazón, conoce mi mente, mi ser interior. Conózcame, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. David se humilló y dijo, Dios, quiero que ninguna cosa mala esté en mi mente, en mi corazón. Examíname, echar fuera lo que no debe estar allí y úsame para su gloria, para tu gloria, oh Dios. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esta mañana, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Están en cosas terrenales? ¿Están en tu trabajo? ¿Están en quizás preocupado por tu familia? ¿Estás confiando en Dios, que es el único que tiene el poder de echar fuera todo en nuestra vida? Debemos examinarnos si haya pecado, si haya incredulidad entre nosotros, en nuestros corazones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, dijo David. Es algo también que nosotros podemos decir. Quizás estamos orando y no está contestándonos. Debemos examinarnos. Dios, ¿dónde están mis pensamientos? ¿Dónde está mi corazón? ¿Estoy enfocado en tus principios, en tu voluntad, o estoy tratando de vivir mi vida sin ti, egoístamente? Si nos enfrentamos a problemas que parecen tan grandes e inamovibles como las montañas, estos montes en la vida, debemos apartar los ojos de la montaña y mirar a Cristo en busca de más fe. No debemos estar viendo que, dame la montaña, pero no estamos haciéndolo, no estamos confiando en Dios. Y si es según el propósito de Dios en nuestras vidas. No es algo que, voy a quitar este árbol a través de la fe, pero no es, pero ¿qué vale? Si no es de Dios, entonces no vale nada. Dios no quiere usarnos a través de nuestras voluntades, a través de nuestros deseos. Quiere que hagamos la obra de su manera. Quiere que estemos usados para su gloria, para poder ayudar a los demás, para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo como Jesús nos ha amado. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí hablando de la fe, es un versículo que mencioné la semana pasada. Pero acá, puestos los ojos en Jesús, no en lo que está pasando acá. No importa este monte que está en el camino, sino mis ojos no están puestos en Jesús. Entonces, como Jesús prometió a sus discípulos en Mateo 17:20, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. No es la cantidad de fe lo que importa. Puede tener un grano de mostaza, una semilla de mostaza. No importa la cantidad, más bien es el poder de Dios disponible para cualquier persona con la fe verdadera, con la fe más pequeña. Pero si fuera una
la fe verdadera en nuestras vidas. Y tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tenemos la fe en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios y quien dio su vida por mi vida, su sangre por mi sangre, mi eternidad por su vida. No podemos fallar cuando tenemos fe. Entonces, si no estoy confiando en Jesús, entonces Dios no puede usarme. Si no estoy confiando en Él, empezando con un grano de mostaza, entonces no puedo agradarle. Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, y quiero ser usado para su gloria, para la salvación de otras personas en mi vida. Quiero que Dios salve a cada persona, pero va a usarnos a nosotros a través de nuestra fe. Quiero que Dios haga grandes cosas con nuestra iglesia. Quiero fundar más iglesias. Quiero enviar más obreros de nuestra redil, de la Iglesia Bautista Amor. Pero solo lo podemos hacer a través de la fe en Jesús. Entonces vamos a poner los ojos en la persona de Jesucristo, no en otra cosa o otra persona, solo en Jesucristo. Si hoy día no has puesto tu fe en Jesucristo para salvarte, para lavar el pecado de su vida, de su interior, hoy puedes pedirle, puedes rogarle que te salve y que lave como limpio. Es solo una vez para siempre. Es algo que hice hace 30 años, como un niño de 7 años. Me humillé y le acepté como mi Salvador y personal, y me lavó de toda mancha, de todo pecado mi vida, y sigo en adelante, porque Él vale la pena, porque sin Él no hay fe, sin Él no hay amor mostrado a nosotros. Confíele hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por la fe que podemos tener. También ayúdanos a mostrar la fe en nuestras vidas, que es una de las características del fruto del Espíritu Santo también. Lo que dice en Gálatas 20. Ayúdanos a confiar en ti con todo, en todo. No solamente la semilla de mostaza, pero también todo el árbol, todo el arbusto. Debemos confiar en ti. Y puedes hacer grandes cosas a través de nosotros. Podemos hacer más de tu obra, de tu ministerio, para tu gloria. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, cantamos juntos mi roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre.
Hola queridos hermanos, hoy en Los Tres Grandes vamos a hablar sobre la familia Moncada, la cual está trabajando en la Iglesia Bautista de la Cruz. Ellos tienen las siguientes peticiones de oración. La primera es por el reembolso del auto que le robaron, para que dicho reembolso sea completo, también para que Dios pueda proveer un local adecuado una vez que el gobierno nos permita reunirnos como iglesia, también por el ánimo espiritual de los hermanos que se están congregando junto a ellos, para que sigan participando con mucho ánimo, y también para que Dios incorpore nuevas personas que puedan ser salvas en su iglesia. También vamos a hablar sobre la comuna de Huin. Es una comuna que está ubicada al sur de Santiago. Su nombre proviene del mapudungún Huin, que significa hallarse en un lugar. Esta comuna fue fundada en 1844, tiene 176 años, tiene 96.000 habitantes. Oremos por los hermanos que ya están trabajando en esta comuna y para que algún seminarista pueda abrir una iglesia de sana enseñanza en ese lugar. En este caso vamos a hablar no de un país, sino de una isla, la isla de Pascua. Su nombre significa Rapa Grande o Gran Rapa. También es conocida como el ombligo del mundo o el ombligo de la tierra. Fue descubierta en 1722 por el holandés Jacob Robegen y fue anexada a Chile en 1888. Tiene 7.750 habitantes, entre ellos el 60% son chilenos continentales y el 40% son pascuenses. En la religión hay protestantes, católicos y también religión de origen polinésico. Oremos por los hermanos que ya están trabajando en esa isla y también para que puedan haber hermanos que quieran fundar iglesias de sana enseñanza. Esto fue Los Tres Grandes de